buenas noches a todos y todas. El motivo que nos convoca hoy es hablar de memoria, verdad y justicia. Como juventud del Partido por la Victoria del Pueblo, les agradecemos a todos y todas que estén acá. Consideramos que la consigna de memoria, verdad y justicia amerita siempre ponerla sobre la mesa hasta que siga existiendo impunidad. Nos vamos a ver obligados a poner todos los días de nuestra existencia el tema memoria y verdad y justicia sobre la mesa, pero consideramos que en particular en este contexto, cuando tenemos a un excomandante en jefe que se lanza como candidato, construye su imagen pública en base al cuestionamiento de la justicia, plantea supuestas persecuciones, plantea que sus camaradas de armas están siendo juzgados con falta de pruebas, cuando tenemos a un represor y torturador como Gavazo, que expone su impunidad sin ningún problema dando notas, cuando tenemos un tribunal de honor que supuestamente es de honor y plantea que no lesiona el honor del ejército y de las Fuerzas Armadas el hecho de que un represor y un torturador confiese haber mentido a la justicia respecto a los crímenes que cometió, y sí lesiona el honor, la posibilidad o no de que se guarde silencio o no se guarde silencio respecto a los crímenes. Cuando tenemos también a un expresidente que fue gestor intelectual y político de la impunidad, que hoy dice que la causa de los desaparecidos fue siempre una causa sagrada. Si consideramos todos esos factores, hoy más que nunca tenemos que poner sobre la mesa el tema memoria, verdad y justicia. Por eso hoy nos acompañan la compañera Sara Méndez, que si ella me permite, la voy a definir como una luchadora, porque eso es lo que es. La compañera Mirta Guiance, ex fiscal y expresidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y al compañero Luis Puig, diputado por el PVP. Si les parece, para empezar, lo que nosotros quisiéramos es, de parte de la juventud, empezar leyendo unas pequeñas palabras que preparamos, y después vamos a seguir con los compañeros que hoy nos acompañan. Hola. Bueno, como decía, para agradecerles el que todos y todas estemos acá hoy haciendo de esta forma que la consigna de memoria, de verdad y justicia permanezca vigente en nuestros discursos. Nosotros, reflexionando acerca de la consigna que nos convoca, creímos importante empezar por explicar por qué es tan importante para nosotras y nosotros continuar teniendo presente este concepto de memoria. Definimos memoria en nosotros como lo opuesto al olvido, y por lo tanto no podemos permitir que se olviden ni las persecuciones, ni las torturas, ni las desapariciones, ni la prisión prolongada, ni los exilios que tuvieron lugar durante el terrorismo de Estado. No podemos permitir que personajes siniestros como Gavazo, como Ferro, como Bordaberry y como tantos otros violadores de los derechos humanos sean olvidados. Fundamentalmente, creemos que no podemos permitir que nuestro pueblo olvide cómo se llevó a la etapa más oscura de nuestra historia, cuando hoy tenemos a ciertos actores que siembran el miedo y alientan soluciones de mano dura y militarización. Se trata, sin duda, de una caja de Pandora que, salvando las distancias, ya fue abierta y no queremos que esto suceda otra vez. Además, tenemos figuras que se tiran a la presidencia y habiendo creado su imagen a partir del planteo de supuestas persecuciones y de cuestionamiento a la justicia de nuestro país. Memoria es una palabra para nosotros subversiva, si nos detenemos un momento a pensar que la impunidad no solo se construyó desde lo legal y lo político, sino que también se construyó a través de un relato histórico al que hay que darle batalla. Las ideas de izquierda fueron satanizadas y en mayor o menor medida responsabilidades de haber traído la dictadura. De esa manera se construyó la teoría de los dos demonios que le sirvió a los arquitectos de la impunidad a la hora de justificar la supuesta necesidad de otorgar el privilegio a los represores y asesinos de no tener que pagar por sus crímenes para así poder salvar la democracia recién reconquistada. Bueno, creemos que reivindicar las ideas de una generación que soñó con una transformación revolucionaria para hacer de este mundo un lugar verdaderamente
justo y libre es algo que nos corresponde, puesto que impunidad no solo es que después de tanto tiempo no haya justicia para muchos de ellos, sino también que sus luchas sean colocadas por los gestores de la impunidad en el lugar de desencadenantes de la tragedia. Acá no hubo ninguna guerra, sino un sistema que reaccionó mostrando la peor versión de su brazo represivo, cuyos agentes hoy disfrutan los placeres de una libertad que no merecen. Por otro lado, queremos también recordar las luchas que dieron en ese momento de nuestras compañeras y compañeros del movimiento estudiantil contra el avance represivo por parte del gobierno, por el aumento del presupuesto, la baja de los precios de los boletos y frente a la defensa de la autonomía y el cogobierno universitario. Tener y mantener presentes estas luchas nos lleva también a exigirnos como generación recuperar esa fuerza militante y el interés por reclamar lo que es nuestro, así como recuperar las alianzas entre los diferentes movimientos sociales, sindicatos y demás. Debemos escapar del discurso fascista individualista que nos centra solo en nuestra lucha. Debemos solidarizar las luchas y no separarnos de las que creemos que nos son ajenas. No debemos de ninguna manera entonces permitirnos olvidar. Por eso hoy más seguras y seguros que nunca decimos terrorismo de Estado nunca más, arriba las y los que luchan. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Sara. Buenas noches a todos y bueno, y gracias a los jóvenes del Partido de la Victoria del Pueblo que nos han invitado. Días pasados Virginia Martínez me habló de un documental que le había impresionado mucho, realizado por Natalia Brunstein, la nieta de una madre de desaparecidos de la Argentina, Laura Bonaparte. A los pocos días me envié el link y lo puedo ver. Conocía la historia de esta madre que murió hace pocos años y que fue una incansable luchadora dentro de su país y fuera, especialmente en México, donde vivió del 76 al 85. Laura tuvo 3 de sus 4 hijos desaparecidos, al padre de sus hijos, a 2 yernos y una nuera. El documental que realiza Natalia Brunstein, Tiempo Suspendido, que se refiere a su abuela Laura, no es un documental sobre desaparecidos, sino sobre la fragmentación de la memoria y sobre la desmemoria. Laura Bonaparte, luego de tener a su hijo menor, estudió psicología en la UBA y una vez graduada ejerció en los años 70 en el área de la salud mental de mujeres carenciadas. Como integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, fue de las precursoras de la campaña internacional para que se declarara delito de lesa humanidad a la desaparición forzada de personas. Se desempeñó como observadora de Amnistía Internacional en campos de refugiados en El Salvador y en la frontera con Guatemala durante la Guerra Centroamericana. Claude Morin, escritora francesa, quien escribe un libro sobre la vida de Laura Bonaparte, recoge una reflexión profunda sobre el hecho de pasar de ser madre a ser madre del desaparecido. Se pregunta Laura, ¿qué queda de la identidad de una madre cuando sus hijos desaparecen? Y recuerda a René Spenborn, que tiene a todos sus hijos desaparecidos. En mi caso, me considero madre porque Luis está vivo, pero ¿cuál es mi papel de madre con respecto a mis otros hijos desaparecidos? Quiero que me entiendan bien. Estoy hablando de una función materna y no de la lucha que llevaré hasta mis últimos días para aportar mi testimonio, para intentar saber cuál fue el destino de mis hijos y de los 30.000 desaparecidos. Sé que cuesta mucho escuchar esto, pero no hay madre si no vive más el hijo o la hija. Es él, la, hijo, hija, quien nos significa a la madre.
La madre, cuyos hijos desaparecieron, se encuentra expulsada del significante. Se vuelve el espectro de lo que ha sido. Se le llama madre del desaparecido en un lenguaje que la nombra al mismo tiempo que la despoja. Un lenguaje que borra lo que fue y la nombra por lo que ya no es. Es el motivo por el cual hablo de la crueldad que esos canallas han incrustado hasta en el lenguaje. Recuperar nuestra capacidad de pensar en medio de tanta brutalidad quiere decir recuperar nuestra dignidad. Cuando Natalia, estando en Canadá, se entera que su abuela sufre de demencia senil, resuelve no esperar más para realizar su proyecto. Conoce que los que padecen esa enfermedad eligen recuerdos y otros los olvidan. Los hechos más fuertes en sus historias son los primeros que se borran. Dice Laura, entrevistada por su nieto: yo no me puedo morir, porque si no, ¿quién va a recordar a mis hijos? Por otro lado, no reconoce a sus hijos en la foto que Natalia le muestra de la familia. El tiempo suspendido es un tiempo desaparecido, dice la realizadora. Laura niega con vehemencia la desaparición. Dice: ninguna materia puede desaparecer, nada desaparece. Por eso la palabra desaparecidos es muy canalla, que quiere hacer integrar a algo que no existe, como la desaparición de las personas que han tenido vida. A partir de este documental, Natalia Brunstein invita al espectador a reflexionar sobre la necesidad de recordar y se hace eco de las palabras de su abuela: una sociedad sin memoria es una sociedad sin identidad. La memoria es un derecho, pero también una responsabilidad de la sociedad. Tratando de entender sobre la memoria de su abuela, dice: nada es muy lógico con ese tipo de enfermedad. No es que la memoria se borre, sino que la conciencia va y viene. Fragmentación de la memoria. Uno recuerda algunas cosas y otras no. ¿Por qué traigo hoy esta historia tan dolorosa de una madre argentina? Sin duda porque el documental, que es un magnífico trabajo de la profesional, me conmovió profundamente. No solo por el drama de una familia destrozada por la represión, sino porque la sobreviviente, que es la que tiene la misión de recordar, de dar testimonio, va perdiendo su memoria. A partir de eso, la situación dramática toma una fuerza mayor, porque deja al descubierto el absurdo de la exigencia que se plantea a la víctima. No me puedo morir, dice Laura, porque si me muero, ¿quién recordará a mis hijos? Pero este absurdo está cargado por la responsabilidad que el sistema le ha impuesto a la víctima. Ninguno de los gobiernos que asumieron luego de las dictaduras se hicieron cargo de los delitos cometidos por el aparato represivo o por los civiles cómplices o directivos de estos procesos. Hacerse cargo es llevar adelante la investigación de lo acontecido y el juicio a los responsables de hechos aberrantes como son los delitos de lesa humanidad. Primer paso para recomponer una sociedad, un tejido social dañado profundamente. Nada de esto es nuevo para ustedes, que son parte de esta sociedad civil que consecuentemente han estado reclamando verdad, memoria y justicia. Pero estamos en época de elecciones, donde se trata de confundir, donde los lobos se ponen piel de oveja y los responsables directos de crímenes de Estado hacen manejo de los hechos en que participaron, alardeando el poder que aún tienen. Los acontecimientos de los últimos meses vinculados a las actas de los tribunales de honor del ejército revelaron que la mentalidad, la ideología, el encuadre de lo que es la seguridad nacional dentro de las Fuerzas Armadas
se mantiene en los mismos términos que en el periodo de dictadura. ¿Y quién se hace cargo de estos 30 años? ¿Quién responde? ¿Quién del sistema político reconoce esta realidad? Señalo, para terminar, algunos hechos que resultan preocupantes. Discursos enfáticos muy parecidos a los que escuchábamos a fines de los 60 o comienzo del 70, por quien comandaba hasta hace pocos meses la jefatura del ejército. La reaparición del que fue 2 veces presidente y el artífice de la impunidad que aún perdura y que seguirá reivindicando el beneficio del cambio en paz y la caducidad, por supuesto, de las reivindicaciones de la víctima del terrorismo de Estado. Una izquierda que llega al fin del tercer periodo de gobierno sin haber resuelto un tema tan sensible que hace a nuestra figura democrática y que sin expresarlo con la crueldad que lo han hecho algunos de ellos, por la vía de los hechos, apuesta a la paz de los sepulcros. Estos y muchos otros diseñan un panorama complejo que exige respuesta y memoria para no dejar pasar, para recordarles a cada uno de ellos su deber histórico y su compromiso social. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Puedo decir todes, si les gusta, también. Indudablemente, cuando hablamos de memoria y no podemos eludir lo que pasó del 85 para adelante, porque fue un momento de esperanza. Las personas, y bueno, Sara es un ejemplo de esto, empezaron a denunciar, empezaron a buscar en la justicia, también en una comisión parlamentaria que se llamó pomposamente hechos que la motivaron, sobre personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Todo eso fue a parar a la Suprema Corte de Justicia y no lo podían encontrar, son piezas y piezas. O sea que hubo denegación de justicia porque los militares no concurrían a declarar. Hubo la complicidad, el apoyo del Poder Ejecutivo, Sanguinetti y todo su equipo, el general Medina, que después pasó a ser ministro de Defensa, que guardaron las citaciones, no concurrían a declarar, y ante ese virtual desacato fue que se dictó la ley de caducidad. Es una historia que ustedes conocen, pero también después la lucha por el voto verde, que fue tremenda, que se perdió, y en todo eso se fue tejiendo la impunidad, porque no solo no hubo juicios, sino que no se habló, se tejió ese manto de silencio donde la impunidad reinó y el que no quería saber lo que había pasado miraba para otro lado. Lamentablemente eso, como dijo el otro día Mániga, es un crimen de indiferencia. Ayer lo dijo en el juicio de Roma. Entonces traigo a colación en la lucha contra la impunidad una distinción que hace Roberto Carretón, un chileno que seguramente algunos de ustedes lo habrán conocido, un luchador. Decía que hay una impunidad jurídica y otra moral, una impunidad histórica y otra social. Hay una impunidad jurídica cuando falta la sanción, ya fuera penal o ya fuera civil. Hay impunidad moral cuando se justifican los perpetradores. Hay impunidad histórica, es
la que recoge como verdad la mentira oficial de los años de terror, y la impunidad social y política cuando los reconocidos represores pueden ser elegidos en cargos públicos. Yo agregaría cuando los militares pueden seguir haciendo la carrera, los militares torturadores y asesinos pueden continuar su carrera y pueden llegar a general en democracia. O sea que, como ustedes verán, si con esta clasificación que hace Garretón hemos tenido las cuatro características de impunidad. Como bien decía Sara, el terrorismo de Estado tuvo consecuencias nefastas en el tejido social, destruyó las estructuras de la sociedad tal como las conocíamos, fomentó el individualismo, destruyó familias y todo eso generó miedo. No sé si fue el miedo que llevó a que la gente no quisiera conocer, pero por muchos años no se habló. Años realmente tétricos. Entonces el camino para buscar a la verdad implica la dignificación de las víctimas, porque hay un derecho a la verdad que está consagrado en la jurisprudencia internacional. En Uruguay también hay sentencias que hablan del derecho a la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Tiene que ser una verdad que sea judicialmente declarada, que haya un juicio, porque si no pasa a ser historia. Cuando pasa a ser historia empiezan las interpretaciones. Las dos campanas, he oído en estos días, ustedes lo habrán oído también, lo de las dos campanas, que a uno le produce indignación de pensar que una de las campanas pueda ser un torturador, un asesino como Gavazo, pero sin embargo eso es lo que han reclamado en nombre de la libertad de expresión del pensamiento. Dijo Martín Aguirre en un editorial, hacía 40 años que nadie escuchaba a Gavazo. Creo que le faltó alguna cosita, pero... Y para conseguir esa verdad en otros países se han hecho comisiones de verdad. En Uruguay ni siquiera eso. Cuando se instauró la Comisión para la Paz, no tuvo las características de una verdadera comisión de verdad, ninguna de esas características. Era una resolución presidencial, actuó en el máximo secreto, recogió informaciones que ya estaban en muchos casos por indagatorias de familiares o por datos de Argentina, que sí había investigado, y después sus resultados fueron muy pobres y fueron mentirosos en muchos de los casos. Se ha hablado de mentira institucional cuando se dan esos informes de la Comisión para la Paz. Los pocos casos en que se han recuperado restos efectivamente prueban de que lo que la Comisión para la Paz determinó como destino final no era cierto. Y bueno, es necesario establecer la verdad, todos estamos de acuerdo, que hay que clarificar los hechos y que hay que difundir. Y lo de difundir a mí me parece que es lo principal, salir del círculo de los familiares. Es muy difícil romper ese círculo. Que los organismos de derechos humanos, que los allegados, tenemos en contra los medios de comunicación. Y ahí lo estamos viendo actualmente, el rebrote de las teorías que fue una guerra entre la guerrilla y el ejército, la teoría de los dos demonios, vamos a resumirla,
pero que ha sido como adornada en algún momento. No hablan de la teoría de los dos demonios, pero sí hacen razonamientos similares, con lo cual están legitimando lo que Gavasso dice y lo que dicen los comandantes, lo que dijeron los comandantes. Me dicen que no van a votar la venia los senadores. Bueno, ese es otro ejemplo de cómo además en este momento muy difícil, porque es electorero más bien, no van a votar esas venias y van a validar con eso la idea de que lo que los tribunales de honor decidieron de que no se había vulnerado el honor de las Fuerzas Armadas por cometer 28 asesinatos, porque estaban en guerra, porque ese sería lo que hay en el fondo de la cuestión, aunque ellos hablen que la justicia no les interesa lo que la justicia decidió. Todo eso es muy grave porque habla de un ejército que está imbuido de las mismas ideas que tenían en aquel entonces y que no hemos logrado en 14, 15 años de gobierno del Frente Amplio, no hemos logrado cambiar esa mentalidad, no hemos penetrado esa estructura militar. Pablo Chargoña habló de factor militar, eso me quedó, una vez hablamos de eso, porque ha sido el factor militar, como él lo llamó, ha sido determinante, en primer lugar, para no conseguir información, para que oculten documentos, para que mientan, para que protejan a sus compañeros y que las nuevas generaciones se vayan formando, las tanda tras tanda repitiéndole esa misma idea de que se justifica lo que se hizo, de que estaba bien, de que estábamos en guerra, de que era el enemigo. Vi también que en El Observador decía, y esos documentos incluso habían sido redactados por los enemigos de Gavasso. Y yo quiero saber cuáles eran los enemigos de Gavasso. El otro argumento que se da muchas veces y que lo da algún compañero es: el pueblo ya se pronunció. 2 veces se votó en contra y el pueblo no quiere seguir para adelante. Es realmente un argumento que no se sostiene. Y acá había notado algo que dijo Marcelo Viñá, también fallecido hace poco. Una política de memoria no es un acto de voluntad política que se decida por adhesiones y mayorías. Sin mucho exagerar, es como si se quisiera someter a debate y voto el derecho a alimentarse y respirar. Es un derecho que tenemos. Además, la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia de la declaración de inconstitucionalidad en el caso de Nibia Sabel Zagaray, lo dijo claramente, que esos derechos entraban en la esfera de lo no decidible. Es decir, no podíamos haber decidido reformar la Constitución por ese medio, cuando quisimos con el voto verde derogar la ley. La ley es inconstitucional desde la raíz y no puede ser validada por ningún voto popular. Ahora, estas representaciones que están ahora trascendiendo, asumidas y difundidas, de las teorías de los dos demonios, están unidas a circunstancias políticas y al silencio o la reticencia de los medios de comunicación, que lo hemos padecido siempre, pero que ahora encontramos quienes pretenden explicar o justificar actos del terrorismo de Estado. También he visto que se discute
la diferencia entre terrorismo de Estado y cualquier otro acto de violencia cometido por particulares. El Estado es el que nos tiene que proteger y el terrorismo de Estado, en cualquier caso, debe ser castigado. Entonces, tenemos que empezar por conocer esos hechos históricos. Ha habido investigaciones, pero hay que tener elementos para debatir. Y había que provocar debates, y no se me ocurre cómo, pero sí hay cosas que se dicen con ligereza y que no resisten ningún análisis. Pero repetidas muchas veces, como se están repitiendo ahora, empiezan a dar un barniz de justificación a lo que pasó y a la idea de Sanguinetti de dar vuelta a la página, de los ojos en la nuca y del cambio en paz. Ahora, sin embargo, bueno, como decís, la causa es sagrada, dice la causa de los desaparecidos, pero sabemos bien que Sanguinetti fue de las personas que ideó todo esto y que acordó con los militares de qué manera íbamos a llevar esto adelante. Ahora, las políticas de memoria, bueno, no son lineales, están sometidas a contradicciones sociales, a equilibrios de poder y también a la capacidad que tengamos de poner en la agenda la necesidad de verdad y de justicia. Eso habría que exigírselo a todos los candidatos, un pronunciamiento claro. Y asumir esa búsqueda de la verdad como un proceso. La verdad no siempre lleva a la justicia. Por eso es necesario que cuando algo se ha establecido como verdad histórica, se ha publicado, logremos que eso tenga un respaldo en la justicia, porque los perpetradores tienen que rendir cuentas en algún momento y la verdad que solo un puñado de ellos lo ha hecho y ya vemos en qué condiciones están cumpliendo la mayoría la sentencia. Entonces, yo pienso que la búsqueda de la justicia es un postulado indispensable y tiene efectos contra la desmemoria. Para eso deberían ser públicas todas las audiencias. Hemos tenido juicios en los que se ha volcado una cantidad de hechos importantísimos que la gente debió conocer y lamentablemente siempre se centró el interés periodístico en el sospechado, el indagado, el procesado. Era si venía a declarar Gavazo, si venía a declarar el Goyo Álvarez, si venía a declarar... Entonces eso era lo que perseguían, la imagen, y hablaban del segundo vuelo como que fuera una telenovela, o sea, no se ahondaba en lo que había pasado con las víctimas. Entonces no se dignifica a la víctima si se pone el acento en el represor, y es lo que está pasando ahora con Gavazo. Gavazo es el personaje, las víctimas están ausentes, y están ausentes del debate y de cualquier medio de comunicación. No hay indagatoria. Incluso la periodista que hizo la entrevista de Gavazo tuvo un breve intercambio telefónico conmigo y después por WhatsApp y desconocía los hechos. O sea, hay cantidad de hechos en que realmente no había profundizado e hizo esa entrevista, a mi entender, como forma de dar realce a esa figura, a Gavazo, como un golpe periodístico, una cuestión importante en su carrera periodística, así lo ha definido, pero no investigó qué pasaba con las víctimas, no le dio un espacio a las víctimas. ¿Y por qué es importante la justicia? Para satisfacer esa obligación con las víctimas, para fortalecer la legitimidad y el proceso de democratización. La impunidad es un descrédito para la democracia.
Hay que romper el círculo de impunidad y es una forma de prevenir nuevos abusos, cosa que en Uruguay no ha pasado. Y hay que proteger a la sociedad de la posible repetición de esos actos. Ustedes saben que hay militares que amenazan, que hay militares que se manejan en el anonimato y están operando, militares retirados, es lo que aparentemente sucede. Y bueno, voy a cortarla porque ya, ¿qué pasa con el sistema de justicia? En Uruguay, lamentablemente, nuestra Suprema Corte es uno de los principales obstáculos para conseguir que la justicia avance. En países vecinos como Chile y Argentina, los tribunales superiores fueron los que dieron como el puntapié inicial para romper la impunidad, y así se dio con las leyes de punto final y obediencia debida. Fue la Corte Suprema en Argentina que declaró la nulidad. En Chile el Tribunal Supremo también procedió en el caso Pinochet y fue dejando de lado las amnistías. Y nuestra Suprema Corte, por el contrario, ha tenido una posición muy conservadora. Hay otro tema de no aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en Uruguay. Y terminado en 2011 el cerco de la ley de caducidad, cosa que mucha gente no sabe, aparentemente, que se restableció la pretensión punitiva del Estado en el 2011. Todavía hay quienes lo están reclamando. El problema con la Suprema Corte es el tema prescripción, no aceptar que son crímenes de lesa humanidad, y después, por supuesto, todas las inconstitucionalidades y lo que se le ocurre a los defensores de los militares para alargar los juicios. Actualmente recusaron a Bernadette Milbiel, una ministra de la Corte, porque había contestado a las expresiones de Manini, está recusada. Con eso van a alargar los expedientes. Bernadette Milbiel es muy buena juez. Y bueno, tenemos que la justicia no estaría preparada, no está preparada ahora, no hay juzgados que puedan abarcar estos juicios, pasan años, pasan meses, después de un pedido de procesamiento. Hay una fiscalía especializada que está trabajando bien, está el Observatorio Luz y Barburu metiendo para adelante, pero cada vez como que los juicios se van enlenteciendo, las víctimas o los testigos se van muriendo o no están en condiciones de declarar, y entonces nos puede llegar el desaliento, y no tiene que ser así. Es un camino lleno de obstáculos, hay que buscar cómo vencer esos obstáculos, hay que movilizar a la sociedad civil para que se manifieste, para que la Suprema Corte de Justicia tenga idea de que acá hay personas detrás que están buscando una resolución a sus problemas y al problema de toda la sociedad. Y sería muy largo para enumerar, pero por supuesto que acá tenemos el problema de cómo se nombran los ministros de la Suprema Corte de Justicia, cómo ha tenido esa impronta conservadora la justicia en Uruguay, incluso en países donde uno piensa que no. Perú, por ejemplo, se recibe crímenes de lesa humanidad, los tratados internacionales. Uno puede buscar fundamentación en sentencias extranjeras y la encuentra en cualquier lado, hasta de Colombia, y sin embargo en Uruguay, que somos tan adelantados, vamos siempre un paso atrás. El retraso de los juicios es
una justicia incompleta, y es en este momento el obstáculo principal para establecer una relación distinta con el pasado, porque los procesos que han finalizado establecieron una verdad judicial que era indispensable, pero tampoco fue suficiente. Evidentemente, si ahora los militares o un periodista del país o una periodista del país considera que lo que la justicia decidió en 3 instancias tampoco puede considerarse como una verdad, entonces vamos a empezar volvemos a una situación pre-70 que a mí me está produciendo bastante miedo, la verdad. Las Fuerzas Armadas se han negado sistemáticamente a dar información sobre el destino de los desaparecidos y sobre cualquier otro hecho ilícito en general, y han negado documentación. Se ha avanzado un poco, se ha avanzado bastante, hay documentación, la idea es que esté disponible, sistematizada, que se pueda acceder a ella. Porque en Uruguay tampoco hubo juicios de la verdad como en Argentina. Nosotros tuvimos, ustedes sabrán, una observación de la Comisión Interamericana en el 92, era la 28 para Argentina, la 29 para nosotros. Para nosotros no pasó nada. Y año 92, gobernaba Lacalle. En Argentina se llegó a un acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana y se hicieron los juicios de la verdad, que si bien no permitían condena, permitían recopilar prueba. La gente iba, declaraba, eso se conocía y eso sirvió después de base para otros juicios. Es prueba que quedó recogida. En Uruguay hubo silencio en toda esa época. También tenemos algo que se ha hecho, son las medidas de reparación a nivel simbólico. El tema de las marcas de la memoria, los sitios de la memoria, es muy importante. Son importantes en cuanto también logren penetrar el entorno, que no se queden en el círculo de los que están siempre movilizados, de las víctimas, de los que van cuando se coloca la marca, de los familiares, de los vecinos más cercanos. Ese sitio de memoria tiene que ser un lugar donde la gente vaya a informarse, a saber lo que pasó, a evocarlo. Bueno, me voy a quedar por acá y yo te voy a terminar con una frase de Galeano que a mí me gusta mucho. Dignidad de la memoria, memoria de la dignidad. En el desigual combate contra el miedo, en ese combate que cada uno libra cada día, ¿qué sería de nosotros sin la memoria de la dignidad? Esto lo puso en un prólogo a Memoria para el Olvido. Buenas noches, muchas gracias por compartir con nosotros esta convocatoria que hicieron los jóvenes del PVP y que Sara, Mirta y nosotros hemos tratado de responder en torno a generar un ámbito de intercambio. Dicen las madres de Plaza de Mayo, los desaparecidos siempre vuelven. Y creo que es una realidad no solo para el Río de la Plata, no solo para el Cono Sur. En diferentes lugares del mundo, donde la impunidad se consagró durante años o décadas, podríamos decir en España, con decenas de miles de desaparecidos, con una dictadura de Franco que intentó y ocultó durante años la verdad histórica, ocultó e imposibilitó el reconocimiento a las víctimas,
y sin embargo hoy la sociedad española está reclamando el tema de la verdad. Retrotraernos a cuál es la génesis del terrorismo de Estado en la región. Es un debate que aparece todos los días y aparece renovado y con nuevos elementos, pero con algunos aspectos que se van repitiendo. No es difícil encontrar dirigentes políticos, mandos militares, que nos dicen, en realidad, acá lo que sucedió es que hubo una guerra donde se atacó a la democracia, los militares respondieron por orden en el 72 del estado de guerra interno, y posteriormente los militares cometieron excesos. En primer lugar, lo primero que hay que rebatir es que en Uruguay no se instaló el terrorismo de Estado en medio de una guerra. En septiembre del 72, las Fuerzas Armadas declararon, en aquellos famosos comunicados de las 8 de la noche por cadena, con la música militar de fondo, dijeron a texto expreso: no queda una sola columna guerrillera operando en el país. Y era absolutamente cierto. Habían logrado desmantelar a las organizaciones guerrilleras y sus aparatos armados en septiembre del 72. El golpe de Estado, ese golpe de Estado en cámara lenta, culmina el 27 de junio del 73. ¿Contra quién dieron el golpe de Estado? En realidad lo dieron contra las organizaciones populares, fundamentalmente contra el movimiento sindical. ¿Por qué? Ese golpe que no fue una aventura de un grupo de militares fascistas y mesiánicos, que eran fascistas y mesiánicos, está claro. Pero ¿cuál fue el motivo del golpe de Estado? En realidad fue una respuesta de las clases dominantes a un proceso de resistencia del pueblo uruguayo que se negaba, como otros países de América, a ese reacomodo capitalista que implicaba que los sectores populares pagaran el costo de la crisis de un país capitalista dependiente. Eso generaba resistencia, eso generaba movilizaciones, estudiantes en las calles, luchando por la autonomía universitaria en la década del 50, luchando por el tema del boleto, luchando por libertades, con gremios enteros movilizados enfrentando la congelación de los salarios. Esa resistencia del pueblo uruguayo era lo que había que doblegar. Por eso el golpe de Estado fue una respuesta de las clases dominantes, y nos encontramos que el 27 de junio del 73 empezaban a ocuparse las fábricas, los lugares de trabajo, ocupadas una y otra vez para enfrentar a la dictadura, y al mismo tiempo, y hay que recurrir a la prensa de derecha de la época, el diario El País, muy presente durante toda la dictadura, que nos van a decir que el 28 de junio del 73 los dirigentes de las cámaras empresariales, de la Asociación Rural, de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industria, hacían cola para saludar a los milicos golpistas, porque según ellos los liberaban de la dictadura sindical que ya se había hecho insoportable en el país. O sea, para doblegar un proceso de resistencia fue que implementaron no solo el golpe de Estado, no solo la represión a la huelga, sino que lograron instalar el terrorismo de Estado con toda su dimensión en Uruguay y en los diferentes países. Y se borraron las fronteras. Y los grupos operativos uruguayos actuaban en Argentina, y también los comandos argentinos secuestraban en Uruguay, y el traslado, el trasiego hacia uno y otro lado de los detenidos políticos y la práctica sistemática de tortura fue la práctica en el Cono Sur. Tota Quinteros nos decía lo difícil que resultaba en Europa reconocer la existencia de campos de concentración en el sur de América Latina. Toda esta situación, todo este debate que vuelve a emerger permanentemente, tiene que ver con una construcción. Raúl Olivera lo ha dicho muchas veces, la impunidad es una construcción. Y para llevar adelante esa construcción se necesitan varios operadores.
Y acá existieron operadores desde los mandos militares de hace 40 años y los actuales, después nos vamos a referir a ellos, la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, la participación clara y decidida de dirigentes políticos desarrollando la impunidad. Yo hace pocos días lo escuchaba al expresidente Sanguinetti decir del acto ilegítimo de los trabajadores del gas que habían realizado un control obrero cuando había una resolución judicial y se rasgaba las vestiduras. Y yo digo, pero el doctor Sanguinetti se rasgó las vestiduras de esa manera cuando la justicia llamó a declarar a confesos torturadores y el comandante en jefe Medina guardó en cofre Ford esas citaciones. Ese desconocimiento de la justicia y esa acción a favor de la impunidad fue una constante durante todo el periodo. Fue durante el periodo de Sanguinetti, la aprobación de la ley de impunidad, el archivar las diferentes causas, aunque no estuvieran teóricamente dentro de la ley de caducidad, porque la estiraron, alguien decía, lo estiran como un chicle y te ponen los delitos económicos que estaban exentuados dentro de la ley de caducidad y los delitos cometidos por civiles dentro de la ley y los delitos fuera de frontera, todo se archivaba. Llegamos al gobierno de la calle y es muy común escuchar a dirigentes del Partido Nacional decir: en el gobierno del doctor Lacalle no hubo ningún reclamo en el tema de verdad y justicia. Mentira. La resolución 29 a la que se refería Mirta, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que decía que había que remover los obstáculos que impedían la verdad y la justicia, fue en pleno gobierno de Lacalle. Por tanto, acá hay una construcción desde los máximos dirigentes políticos del país, los mandos militares, las distintas composiciones, en mayoría, en casi todos los casos, de la Suprema Corte de Justicia, y podemos decir que la forma que siguen operando los militares, sus defensores y demás, tratando de el empantanamiento de las causas y demás, son los diferentes actores que han actuado en la impunidad. Por tanto, la construcción de la impunidad es una construcción de la derecha. Ahora, y por casa cómo andamos, ¿no? Por casa cómo andamos a partir de que tenemos tres gobiernos de la izquierda en este país. Han habido avances, claro que han habido avances. El procesar el 11 de septiembre del 2006 a la patota de Gabazo por la desaparición de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, claro que es un avance. Se dio un primer síntoma de que había elementos que no estaban amparados por la ley de caducidad y que el gobierno iba a avanzar. Ahora, no solo con esos elementos se avanza, que es muy importante, también se avanza cuando desde las direcciones políticas y desde la conducción del Estado se dan mensajes contundentes. Y uno puede tener mil diferencias con el gobierno de los Kirchner. Ahora, hay un hecho, que el descolgar la foto de Videla y de Viñones de la escuela militar fue un gesto claro de decir: no queremos tolerar la impunidad y no queremos tolerar la reproducción de esa forma de constituirse las Fuerzas Armadas. Acá dijimos otras cosas. Acá dijimos cosas que van en un sentido contrario. Acá a veces decimos que avanzar en verdad y justicia es un poco tener el rencor o basarse en el odio, o que no queremos tener viejitos presos, pero sin embargo hay muchas viejitas que se murieron, viejitas y viejitos que se murieron sin saber qué pasó con sus seres queridos. Entonces los mensajes que se dan también son un elemento fundamental para avanzar contra la impunidad. Porque uno se encuentra después que en Argentina, los 24 de marzo, hay decenas de miles de jóvenes, ¿no?, a favor, en aquel momento, la última que estuve fue en el 2014, a favor del gobierno de turno y contra la impunidad. Pasaba la juventud peronista, y al rato pasaban decenas de miles de jóvenes contrarios al gobierno, pasaban trotskistas, agrupaciones de izquierda y demás,
también contra el terrorismo de Estado y la impunidad. ¿Qué quiere decir? Que en realidad hubo una política pública de derechos humanos que llamó a las cosas por su nombre y que de alguna manera incorporó en las nuevas generaciones que la lucha contra la impunidad no es una lucha, como nos decía Sanguinetti, mirando para atrás con los ojos en la nuca. No, lo que nos dice es que en realidad no hay posibilidad de generar procesos democráticos exitosos sobre la base de la impunidad y la mentira. Por tanto, lo que estamos haciendo hoy no es plantearnos únicamente el tema del pasado. Nos estamos planteando cuáles son los mecanismos que nos permitan evitar la repetición de la dictadura. Y esto no es teoría. Los militares golpistas de Honduras que en la década del 80 quedaron impunes fueron los que dieron el golpe en el 2009, porque en realidad si dar un golpe de Estado, si torturar, si asesinar, si secuestrar niños y utilizarlo como botín de guerra sale gratis, en realidad es una invitación a la repetición. Por último, porque yo creo que está muy ligado con esto, ¿qué tipo de fuerzas armadas se han construido en democracia? Y en realidad yo creo, y lo hemos dicho, y se nos ha dicho que en realidad no vemos los matices. Se nos ha dicho hace unos años, hay un proceso de democratización de las Fuerzas Armadas y no son los mismos, no son las mismas cabezas de los nuevos oficiales de aquellos que participaron en el proceso de la dictadura. Yo creo que los últimos acontecimientos nos demuestran que en realidad se formaron en las mismas tesis, en las mismas prácticas y se plantea la defensa del terrorismo de Estado ha sido una constante en cada acto del 18 de mayo, los días del ejército. Comandante tras comandante, muchas veces con el presidente y el ministro de Defensa enfrente, han reivindicado el terrorismo de Estado. Yo saludo la destitución de Marín y Río y de este núcleo de generales. Los que quedaron piensan lo mismo que esto, ¿no? Pero yo lo saludo, creo que es un acto a favor de la democracia. Tardío el de Manini, pero un acto a favor de la democracia. Manini venía acumulando provocaciones, planteamientos, venía haciendo ejercicio de poner en marcha su candidatura presidencial siendo comandante en jefe del ejército. Y en un momento dijo, a los inundados no les importa si estamos en dictadura o en democracia. En ese momento había que haberlo destituido por hacer apología del golpismo. Pero resulta que cuando se destituye a Manini, la alternativa es José González, participante de los tribunales de honor y de los tribunales de alzada, que llegaron a la conclusión que Gavazo, Silveira y demás no afectan el honor del ejército. Y vamos, que decían que estaban hablando del segundo vuelo, pero en realidad estaban desarrollando un llamado tribunal de honor a tipos que, como Gavazo, estaban condenados por 28 crímenes, por la desaparición de María Claudia García de Hellman, por la práctica sistemática de tortura, pero resulta que el honor del ejército, de las Fuerzas Armadas, no se ve afectado. Entonces, en algo nos equivocamos en estos años. Está claro que la derecha hizo una continuidad de la impunidad y la forma de promoción de los militares durante los años de la derecha fue la misma. Ahora, en estos años no cambiamos la situación, ¿eh? En estos años nos quisieron decir, y en algunos casos desde altos estamentos del Ministerio de Defensa nos quisieron decir, estamos haciendo un trabajo político para la democratización de las Fuerzas Armadas. Bueno, si es así, es un fracaso estrepitoso y hay que decirlo y hay que reconocerlo. Que plantearse un relacionamiento con las Fuerzas Armadas poniendo el eje en la impunidad y en protegerlos, poniendo el eje cuando la justicia pedía los domicilios de connotados militares retirados que cobran jugosas jubilaciones, resulta que muchas veces no estaban las direcciones. No estaban las direcciones cuando, después de 30 años de analizarlo, de animarse a hablarlos con su familia y demás, 28 expresas políticas presentan una denuncia por violación y abusos sexuales
durante la dictadura, y la primera vez que se convoca a casi un centenar de exoficiales, de médicos y demás, resulta que no los pudieron ubicar porque no estaban las direcciones. Entonces, yo digo, ¿va a haber un compromiso con terminar con la impunidad o no? Entonces, a mí me parece que, por lo menos a mí me toca, integrante de esta fuerza política, verlo con una visión claramente autocrítica. La forma en que nos hemos estado relacionando con los mandos militares es equivocada, porque es negociar desde la base que ellos están en posiciones de fuerza. Esto no, lo importante no es que lo diga yo, lo importante es que quien desarrolló teoría sobre esto es alguien que conocía a fondo las Fuerzas Armadas, como el general Licandro. Licandro estudió a fondo esto y dijo, con las Fuerzas Armadas no hay que negociar, a las Fuerzas Armadas hay que plantearlas que están supeditadas por la Constitución al poder civil, y por tanto, ni declaraciones políticas, ni presiones, y de ninguna manera obstrucción de la justicia. Simplemente, este tipo de actividades que estamos realizando sobre el tema de derechos humanos, sobre el tema de verdad y justicia, alguien puede decir, bueno, pero si en realidad pasaron 40 años y algunas cosas fundamentales no han cambiado, es un poco lo que nos queda es la resignación, no por el contrario. Porque en la medida que vaya haciendo carne en las nuevas generaciones, que plantearse la verdad y justicia es un aspecto ético, político y social fundamental para construir una democracia en serio, me parece que esta batalla no está perdida. Y en la medida que tengamos la suficiente independencia como para plantear con mucha claridad la impunidad es construcción de la derecha, pero desde la izquierda queda mucho por hacer porque ha habido actitudes de inconsecuencia y en este tema no se pueden permitir inconsecuencias. Muchas gracias.